Agradezco por la invitación, igual a Romeo y a todo el equipo de Derecho de Crisis. Como lo mencionaba, vamos a hablar de la propiedad intelectual como una herramienta de recuperación empresarial. Voy a proyectar acá una pequeña presentación que nos sirva como de ayuda visual para el seguimiento de lo que estamos hablando. Dame un segundo. Entonces, me confirmas. Ahí la estás viendo, ¿cierto? Ahí, perfecto. Entonces, perfecto. La propiedad intelectual como herramienta en la recuperación empresarial. Vamos a desarrollar este concepto como en tres pequeños bloquecitos. Primero, ¿qué entendemos por propiedad intelectual como activo productivo? Y por ende vamos a hablar del concepto de propiedad intelectual y cuáles son sus funciones, para luego enfocarnos en el segundo tema, que sería la forma de rentabilizar esos activos de propiedad intelectual. Luego pasamos a unas sugerencias de buenas prácticas durante la gestión de los activos de PI, para que hablemos de un caso concreto muy práctico, muy actual, de qué debe entenderse o cómo debe gestionarse la propiedad intelectual en la práctica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la propiedad intelectual como ese activo productivo. Y para poder entender la propiedad como activo productivo, tenemos que entender qué es la propiedad intelectual. Entonces, existen diferentes nociones, diferentes conceptos de propiedad intelectual, pero a mí me gustan dos que son bastante prácticos. Uno desde el punto de vista jurídico, que puede no ser el más técnico, pero sí muy aterrizado a la realidad, es que es un sistema de protección. Es un conjunto de herramientas que te van a servir como empresario para proteger las invenciones, las creaciones, los desarrollos y cualquier resultado de la creatividad intelectual. ¿Okay? Eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, para lo que nos interesa a nosotros, ¿qué es la propiedad intelectual? Vamos a decir que es un conjunto de activos, ahí sí, que le van a aportar valor a una empresa o a una actividad económica o a un emprendedor, ¿ok? A quien quiera que sea el titular de ese activo. Pero para que le pueda otorgar valor y para que pueda ser considerado un activo de propiedad intelectual, no basta con que exista en la vida, llamémoslo así, real. Hay que agotar todas unas etapas de gestión y de protección de los mismos para que pueda considerarse un activo. Entonces ahí tenemos el concepto de propiedad intelectual. Ahora, al considerar que es un activo productivo, podemos ver que como activo que es, hace parte del patrimonio de su titular. Y al hacer parte del patrimonio del titular, también hace parte de la prenda general de los acreedores. ¿Okay? Entonces, ¿qué activos podemos encontrar acá? Las marcas o los signos distintivos que me van a servir a mí para identificar mis productos o mis servicios en el mercado, la patente de invención, siendo la invención como tal ese producto o ese procedimiento, y la patente de invención o de modelo de utilidad va a ser esa herramienta de protección para que vamos uniendo esos dos conceptos de sistema de protección y conjunto de activos que le otorgan valor a la compañía. Tenemos secretos empresariales que pueden estar integrados por una variedad amplia de conceptos o de informaciones, pueden ser bases de datos, pueden ser formulaciones, en fin. Obras protegidas por el derecho de autor, pero cuando nos hablan a los empresarios de obras protegidas por el derecho de autor, generalmente lo asociamos con obras musicales, con obras artísticas, teatrales, pero también, no sé, un software, una presentación, un, cualquier documento de la compañía que sirva para el mismo entrenamiento, capacitación de los empleados, son obras que están protegidas por esta rama del derecho, por esta disciplina de la propiedad intelectual, concretamente la propiedad, el derecho de autor. Entonces vemos que vamos viendo que hay una amplia gama de derechos o de mecanismos de protección y de unos activos de propiedad intelectual que, si tomamos las debidas herramientas, van a ser susceptibles de una explotación posterior, más allá de la misma explotación que se le dé a ese activo que está siendo protegido por dicha disciplina. Es decir, podemos explotar el producto que fue patentado, pero enseguida, cuando veamos las funciones, podemos ver también que
es posible obtener un provecho económico de la misma patente, ¿okay? De otorgar licencias, de transferir conocimiento o de las marcas si no estamos interesados o en capacidad de explotar dicha marca en otros mercados o en otro territorio. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos a ver cuáles son las funciones de la propiedad intelectual. Y uno puede resumir para efectos prácticos las funciones en tres categorías. Una función de protección, que era con la que iniciamos este panel, y es ese sistema o ese conjunto de herramientas que me sirven a mí para proteger esas creaciones. Entonces, se refiere a las acciones que me otorga un sistema jurídico determinado para tomar, para que sean iniciadas frente a un tercero considerado infractor o frente a aquella persona que está utilizando o explotando ese activo protegido sin la debida autorización. Entonces es un derecho de exclusión. Yo puedo impedir que una persona que no es titular de la marca identifique productos o servicios en el mercado con la misma marca mía o con una marca similarmente confundible a la mía. O puedo impedir que una persona explote un producto comercialmente si el mismo ha sido objeto de previo de la obtención de una patente. O si tomo medidas adecuadas para proteger una información que ya no sería la obtención de una patente ni de una marca, sino que serían las medidas de seguridad para que esta información se mantenga secreta, pues puedo tomar medidas frente a ese tercero que está divulgando la información. Pero entonces vamos viendo cómo todo esto se conjuga a que el activo va a cobrar vida en la medida en que sea protegido generalmente a través de un registro, pero hay unas excepciones en el derecho de autor que no necesariamente requieren, o hay dos figuras que no necesariamente requieren del registro para que sea protegido. Uno es, la propiedad intelectual, uno de ellos es el derecho de las obras protegidas por el derecho de autor y el siguiente sería los secretos empresariales. Estos son activos que pueden ser explotados, que pueden ser licenciados, que tengo medidas de protección por el sistema jurídico donde lo vaya a buscar, donde vaya a perseguir esa protección, y no tengo que contar con un registro, ¿ok? Por regla general. La siguiente función es la función de mercado, que viene íntimamente ligada a la anterior. En la medida en que yo tengo una protección para iniciar acciones frente a estos terceros, lo que estoy obteniendo, para llamarlo de alguna manera, es como una especie de monopolio. Estoy excluyendo a los otros para que en ese mercado determinado donde se tiene la protección no puedan explotar estos activos. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el único tengo una ventaja competitiva y en teoría esa ventaja competitiva, si soy un empresario juicioso y organizado, se va a traducir en mayores ingresos. ¿Okay? Y mayores ingresos, mayor inversión, pues una extensión del mercado. ¿Okay? Entonces es un factor diferencial y que también se va a trasladar a la facultad que voy a tener yo de, al ser el único en el mercado que puedo utilizar estos signos distintivos o que puedo explotar estas invenciones o que tengo la formulación o que soy el titular del software, pues tengo un poder para determinar los precios con los cuales van a circular estos productos o a través de los cuales se van a ofrecer los servicios en el mercado. Entonces ahí vamos viendo también un componente económico. Si hacemos una pequeña reflexión, vemos que la mayoría de los empresarios se quedan en el concepto de la protección y eso los que alcanzan a llegar allá, porque hay muchos que ni siquiera protegen sus activos a través del registro de la marca, a través de la obtención de la patente, a través de las medidas de seguridad de la información, a través de la adecuada adquisición de los derechos patrimoniales de autor, pero vemos que sí le dan toda la trascendencia a la protección de sus activos materiales. Entonces, contratan a los celadores, obviamente, contratan el servicio de alarma, adquieren todas las pólizas de seguridad, etcétera, etcétera, pero nunca se preocupan por la protección de los activos intelectuales
Son activos intangibles que también hacen parte de su patrimonio. ¿Okay? Y finalmente, lo que nos interesaría a nosotros el día de hoy, o la más relevante, es la función económica. Y esta función se separa, o lo que busca es separarse completamente de ese activo que está siendo protegido por la propiedad intelectual. Me explico. Si yo tengo un producto que está identificado con una marca, ese producto es un bien material y lo pongo en el mercado y lo puedo vender y lo puedo mover de un lugar a otro, etcétera, pero nada tiene que ver con la explotación que estoy haciendo del otro activo, que es el activo inmaterial. Entonces, yo puedo tener un inventario grandísimo en una bodega de un producto X, ¿okay? Pero eso no quiere decir que de esta forma estoy explotando adecuadamente la propiedad que tengo sobre el activo intelectual. Entonces, ¿cómo podría yo hacerlo? ¿O cómo logro aplicar esa función económica de la propiedad intelectual? Porque la otra sería la función de mercado y la función protectora. ¿Cómo lo lograría? Pues si tengo interés en expandirme en otros mercados, pero no tengo la capacidad o no tengo el conocimiento suficiente del mercado, pues puedo obtener la protección allá, que sería la aplicación de la primera función, y posteriormente otorgar licencias a una persona que sí sea conocedora del mercado. Y yo no tengo que gastarme un solo peso en inventarios, en producción, en mano de obra, lo único que hago es licencio, otorgo una concesión, otorgo un permiso para que una persona que sí tiene los conocimientos y que sí tiene el expertise pueda explotar adecuadamente ya ese activo de propiedad intelectual, el mío. Y ahí estoy obteniendo una rentabilidad, más allá de lo que estoy obteniendo por la explotación de mis activos materiales, que son esos inventarios, esas mercancías. ¿Okay? Y eso aplica para todo, para un software, para obras musicales, para obras literarias, etc. ¿Cuál es la ventaja de los activos de la propiedad intelectual? Que son recursos que nunca se van a escasear. Porque como no son materiales, digamos, si hacemos el símil y yo tengo un apartamento, tengo un bien inmueble y lo quiero explotar, pues se lo puedo arrendar a una sola persona. Si yo tengo un software y soy el titular de los derechos patrimoniales de autor sobre ese software, pues puedo arrendarlo o licenciarlo a tantas personas como estén interesadas en obtener dicha licencia. ¿Okay? Igual en el número determinado de países en que tengan interés o dentro de un mismo país una obra protegida por el derecho de autor, lo puedo licenciar para que sea explotado en diferentes categorías en las que se pueda explotar el producto. Eso pasa todos los días. Pongamos un ejemplo con los contenidos de Disney. Entonces, las películas de Disney son obras protegidas por el derecho de autor porque son obras cinematográficas, pero vemos que están las camisetas de Disney, que están los cuadernos de Disney, que están los tenis, etc. Entonces, vemos que yo ese mismo activo, que es una obra protegida por el derecho de autor, lo puedo licenciar infinidad de veces en categorías, en territorios, ¿okay? En usos, y nunca se va a escasear, nunca se va a agotar. Entonces, yo tengo un inventario de 800 productos escolares y estoy en el número 799, ya sé que vendo uno más y se me agotó. Pero separando esos productos, ese activo material de los intelectuales que están detrás, ahí es cuando yo puedo empezar a obtener provecho de ese activo intelectual para explotarlo de manera económica. Pero para poderlo hacer, primero que tengo que lograr una protección. Primero lo tengo que identificar, luego lo tengo que proteger adecuadamente y tengo que tener un plan claro, que ese sería la política de gestión de activos de propiedad intelectual que vamos a ver más adelante. Entonces eso como abrebocas. Acá tenemos un ejemplo en donde se resume la aplicación de cada una de las funciones de la propiedad intelectual. Y es el caso de ProView contra Apple. Por ahí en el 2009, 2008, 2009, antes de que Apple fuera a lanzar su iPad, su primer iPad al mercado, ¿qué hizo? Se dio cuenta que tenía que proteger sus activos de propiedad intelectual y hace un proceso de diligencia de vida
en cada uno de los países donde tenía interés. Lo que pasa es que tenía interés en todos los países del mundo. Entonces busca que la marca estuviera disponible en todos los países y está disponible en casi todos, excepto en 9. Tailandia, Taiwán, México, Singapur, 8 o 9 países. Y en esos 8 o 9 países el titular de la marca era ProView. Entonces digo, pues yo necesito obtener una protección porque si me voy sin registrar la marca, pues cualquiera la puede registrar. Ahora, si ya está registrada, que lo había hecho ProView antes para servicios, para productos de la misma categoría, pero para otro tipo de bienes, pues sería infractor y este podría ejercer esa función protectora, es decir, iniciar acciones para el restablecimiento de los derechos y para el cese de la infracción. Entonces digo, voy a adquirir esa marca. Pero ¿qué pasó? Se dio cuenta que también había ahí una función de mercado, pues se aplicaba la función de mercado y es, si yo, Apple Inc., voy y le toco la puerta a ProView y le digo, hola, soy Apple, estoy interesado en la marca en esos 9 países, pues me van a pedir un montón de plata. Entonces crearon la siguiente compañía, iPad Limited, Intellectual Property Administration Developers. ¿Okay? Era la sigla de iPad y ya tenía como otro matiz que ya era más aceptable que una compañía de la nada estuviera interesada en esa marca. Entonces negocian la marca por $15,000, algo así, ProView sin saber de qué se trataba y le venden la marca. La historia termina un poco enredada porque lo que fue una negociación exitosa y donde se aplicaba la función protectora, función de mercado y acá la función económica, vemos cómo ProView alcanza a vender ese activo. Es la que ProView era como un entramado de sociedades y los registros marcarios en esos 9 países estaba disperso en varias sociedades. Resulta que compran la marca a una de las sociedades, creo que fue a ProView Taiwan, ProView Electronics, que era de Taiwán. Entonces, cuando los otros se dan cuenta que 6 o 7 meses después de la transacción sale el iPad al mercado y que fue iPad Limited el que transfirió estas marcas de esos 9 países a Apple, pues ProView empieza a buscar a ver cómo parar esa transacción o cómo obtener mayores beneficios y se da cuenta que la cesión había quedado mal hecha en 2 o 3 países. Finalmente, para resumir la historia y para que no nos gastemos todo el tiempo acá, Apple tuvo que pagar $60 millones había pagado $15,000 por la marca en 9 países. Por esa marca que quedó enredada en 2 países, tuvo que pagar $60 millones. Entonces ahí vemos cómo se conjuga la aplicación de las diferentes funciones de la propiedad intelectual. Y que esto es algo importante, es importante proteger nuestros activos, hay que saberlos gestionar. Y este ejemplo está muy en línea con de lo que vamos a hablar hoy, es que ProView las 10 empresas o las 8 o 9 empresas de esos países estaban todos en un proceso de reestructuración y por eso es que venden ese activo para poderle pagar a sus acreedores. Lo que pasa es que lo vendieron mal vendido y finalmente con lo que obtienen pudieron pagar todas las deudas y les quedó pues para repartir entre los diferentes socios de las diferentes compañías, porque tenía una deuda que sumaba 8 o 9 millones de dólares y adquirieron 60 en total. Los activos de propiedad intelectual, entonces, como activos productivos que son, como activos que hacen parte del patrimonio, son bienes que son susceptibles de ser cedidos, como ya vimos, pueden ser, independientemente del activo que sea, su propiedad puede ser transferida a otro, ¿okay? Pueden ser licenciados, no se cede la propiedad, pero sí se limita a ciertos territorios o a ciertos usos, como lo mencionábamos ahora con el caso de las licencias de contenidos de Disney, y pueden ser dados en garantía. Claro, porque es la prenda general, hacen parte del patrimonio, el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Entonces, más allá de si tengo una suma determinada de dinero en una cuenta bancaria, o si tengo bienes raíces, o si tengo automóviles, o si tengo un inventario, también tengo un activo de propiedad intelectual que puedo otorgar como prenda a mis acreedores. Pero para que ese activo pueda ser considerado tal, tengo que haberlo identificado, lo tengo que haber protegido adecuadamente, como mínimo lo tengo que haber valorado, tiene que tener un precio porque ese va a ser el colateral de lo que voy a recibir, o por lo menos el que va a estar interesado en que tenga un precio va a ser el acreedor.
recuerdo un caso de un software en el cual intervenimos en la transacción, en ese crédito, y era que una compañía ecuatoriana iba a otorgar un crédito a una compañía colombiana, ni siquiera una compañía, una persona natural colombiana, que era titular de los derechos patrimoniales de autor sobre un software. El crédito era como por 800 millones de pesos. Entonces, cuando los acompañamos y el requerimiento de ellos fue simplemente en el acompañamiento en la estructuración del contrato de garantía. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y dónde está el aval de una persona que haya determinado que ese es el valor del activo? Y dijeron, no, eso fue lo que el señor dijo que valía y ya, a nosotros nos interesa nada más. Les interesaba era, hacer el contrato y eventualmente, si se incumplían los pagos, pues hacerse a la titularidad de los derechos patrimoniales. Les sugerimos infinidad de veces que hicieran un proceso de diligencia debida, que se hiciera una trazabilidad de que se hubieran dado las cesiones de los derechos patrimoniales de autor sobre el software, de que la persona sí era el titular del mismo, de que el precio que era, si estuviera fundado en algo, que eso era lo que valía en el mercado, o que por lo menos era la rentabilidad que se esperaba obtener en un tiempo determinado. No accedieron a nuestras sugerencias, nosotros estábamos llevando al acreedor, finalmente el deudor quedó mal y lo único que tenía por pagar era pues este software que se hizo efectiva la garantía, y cuando ahí sí hicieron valorar el software y resulta que no valía más de 30 millones de pesos. Entonces fue un negocio muy mal para nuestro cliente, pero pues es supremamente ganador para ese deudor. ¿Ok? Y que eso explica una vez más que los activos de propiedad intelectual son activos que tienen valor y que pueden ser transados en el mercado. ¿Okay? ¿Cómo podemos rentabilizar entonces la propiedad intelectual? A través de diferentes formas. Unas íntimamente relacionadas con los bienes que son objeto de protección, es decir, con los activos materiales, desarrollando actividades propias del objeto social de la compañía, es decir, prestando sus servicios o vendiendo esos bienes en la medida en que más se venda, y como en teoría tenemos una ventaja competitiva en el mercado por tener ese derecho de exclusión o esa especie de monopolio económico, si se le pudiera llamar así, entonces en la medida en que se incrementen las ventas, en que la empresa sea más eficiente, pues va a obtener un mayor valor. ¿Okay? La otra es a través de la expansión territorial, pero está muy ligada también a el activo objeto de explotación. Entonces, abrir nuevos mercados y atenderlos directamente la misma compañía titular o propietaria de esas mercancías. Pero también se puede rentabilizar a través del otorgamiento de licencias, y lo mencionábamos ahorita. Tengo una patente de invención en Colombia, o estoy en el trámite de solicitud de la patente de invención en Colombia. Creo que el negocio, que ese producto va a ser muy importante en el mercado, se va a vender bien, va a dar una buena rentabilidad, y no tengo la capacidad de explotar otros mercados, no tengo el conocimiento, pues inicio el trámite en diferentes países para explorar el mercado. Tengo unos tiempos determinados para decir si obtengo o no la patente en esos países, y voy negociando con terceros que puedan tener interés para cederles la titularidad en cada uno de esos países o otorgarles licencias y obtener unas regalías periódicas. Pero ya la obtención de regalías iría de la mano de si tengo la capacidad instalada de hacer seguimientos, de hacer auditorías, de poder controlar que lo que me están reportando sí sea lo adecuado y que se esté cumpliendo el contrato. También podemos hablar de la concesión de franquicias, que la franquicia es un negocio que va más allá de la licencia. La franquicia se refiere a la réplica de un negocio que ha sido probado en el mercado, que es exitoso, y como les decía, va mucho más allá de otorgar una simple licencia de una marca, es de transferir un conocimiento, de otorgar licencias sobre los software y sobre las demás obras protegidas por el derecho de autor que estén involucradas en el negocio, licencias sobre los secretos empresariales, sobre las formulaciones, ¿ok? Entonces, es una forma también de rentabilizar
un negocio a través de la explotación de activos de propiedad intelectual. Y finalmente, la cesión de derechos patrimoniales. Ahora, ¿qué tengo que hacer o cuáles buenas prácticas debo observar? Y ya con esto, y un ejemplo final, paro para darle paso a la intervención de Romeo, y es, lo primero que debo hacer es realizar un proceso de diligencia de vida. ¿Okay? ¿Qué se busca con esos procesos de diligencia de vida? Primero, identificar los activos de propiedad intelectual que estoy utilizando, los propios y los de terceros. ¿Okay? Y los propios tengo que, una vez estén identificados, hacer toda la trazabilidad de que esos activos que sí estime en cuenta legitimado para explotar esos activos. Es decir, si fueron desarrollados por un contratista o por un empleado que se hayan tomado las herramientas adecuadas, contractuales, y se hayan efectuado los registros cuando así se requiera de dichos activos para poder garantizarle a terceros que eventualmente estén interesados en la adquisición de dicho activo o en una licencia de que sí estoy legitimado para hacerlo, es decir, que sí soy el propietario. ¿Okay? Luego, determinar el estado de protección. Una vez identificados, saber si ya están protegidos, si fue registrada la marca, si se solicitó la patente a tiempo o si todavía estamos a tiempo de solicitarla, sea de invención o de modelo de utilidad, si tengo las medidas de protección de la información que constituye un secreto empresarial, si la obra protegida por el derecho de autor, ese jingle, que también está protegido por el derecho de autor, ese software, esa presentación, no sé, ese logo que hace parte de una marca, si adquirí los derechos patrimoniales sobre dichas obras y si registré esa cesión para que la misma pueda ser oponible a terceros. Las cadenas de cesión que va muy ligado con la protección y con lo que ya habíamos mencionado de la identificación. Identificar cuáles serían esos posibles aliados que sí estén en capacidad de invertir en el negocio o que sí estén en capacidad de efectuar los pagos de las licencias o de explotar esos mercados, ¿ok? Porque si no, lo que se va a traducir es que tenemos una marca exitosa en nuestro territorio, pero una marca que va a crear una fama absolutamente negativa en otros mercados porque esa persona que obtuvo la licencia o que se convirtió en cesionario porque obtuvo los derechos, la titularidad de los derechos sobre dicho activo, no la supo explotar o no estaba en la capacidad económica de hacerlo. Definir la estrategia, es decir, va a ser una cesión, va a ser una franquicia, va a ser una simple inversión o va a ser un crédito. ¿Okay? Y determinar el valor, eso es importante para ambas partes, y ejecutar dicha estrategia. Finalmente, adoptar una política de gestión de activos intangibles. La política de gestión es prácticamente darle la vuelta de manera consecutiva a lo que acabamos de mencionar: identificación, protección, mantener vigente y de manera vigilante los estados de legitimación, cuáles son los aliados, ¿okay? Y la estrategia de explotación de dichos activos. Finalmente, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? Yo creo que el ejemplo más diciente es el ejemplo de las noticias de esta semana, que es el del caso de Avianca, que obtuvo un cupo para un crédito de hasta 370 millones de dólares. No se conocen mucho los detalles del negocio, pero lo que sí se ha alcanzado a escuchar en las noticias es que el presidente ejecutivo, Anko van der Werf, creo que es su nombre, que menciona que lo que se va a otorgar como garantía al gobierno colombiano para otorgar ese cupo de ese crédito es Life Miles. Pero Life Miles no entendemos si es la compañía Life Miles limitada, que está radicada en Bermudas, o si son las marcas, o si son los otros activos que componen el patrimonio de esta compañía. Lo que sí es importante es que sea lo que sea, es que detrás de todo esto hay una cantidad importante de activos intangibles. En Colombia tenemos 3 marcas, pero entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta o qué debería tener en cuenta el gobierno nacional al recibir esta garantía? Entonces, si se refiere a las marcas, estas marcas vencen el 30 de mayo del 2021, es decir, en 9 meses. Entonces, primero, ¿cuál es el valor de esas marcas? Segundo, ¿cuál es el mercado potencial de esas marcas? O si solo se trata de las marcas nacionales o de las otras marcas que estén registradas a nivel internacional. Ahora, debe haber un compromiso de Life Miles Limitada, que es el titular de las marcas, de renovar o mantener vigentes los registros de estas marcas. Pero también vemos que hay un software
que opera detrás de la compañía y hay una base de datos importante que tiene el comportamiento de los titulares de esa base de datos. Gustos, preferencias de viaje, métodos de pago, que digamos si esto se lo ofrecieran a Mark Zuckerberg se le haría agua a la boca. ¿Okay? Entonces, digamos que acá podemos observar cómo se aplica todo lo que hemos mencionado de cómo un activo o un conjunto de activos puede servir no solo para rentabilizar una empresa, sino también para obtener recursos extranjeros o externos, sea a través de una inversión o sea a través de créditos. Y ya con esto me despido y los dejo en manos de Romeo, creo que fue 5 o 10 minutos y ahí me disculpo. Bueno, agradecemos mucho a Felipe por su intervención. Ahora le damos paso al director de Pedrosa Consultores y Derecho de Crisis, Romeo Pedrosa. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Felipe, que aceptó la invitación de Derecho de Crisis, que es este empeño en el que hemos venido trabajando ya desde hace algunos meses y que busca difundir ampliamente no solamente el procedimiento concursal, sino la forma en que interactúa con estas especialidades, porque sin lugar a dudas hoy, quiero enfatizar en esto, estamos viendo grandes marcas, grandes empresas llegar a situaciones de insolvencia. Y si no tenemos conciencia del valor de los activos de la propiedad intelectual, si no sabemos identificar los activos, hacer esa debida diligencia de la que nos habla Felipe, saber cómo se protegen y cómo se rentabilizan y qué tipo de transacciones se hace sobre ellos, se va a perder mucha plata. Es un hecho. A nivel mundial estamos viendo grandes cadenas. Neymar Marcus en Estados Unidos, todas las marcas de ropa de lujo están hoy en día en situación de insolvencia y uno se pregunta, hombre, si estuviéramos en Colombia, ¿cuánta gente sería consciente de la cantidad de riqueza que se va a perder en esos activos inmateriales? De manera que cuando estamos viendo las situaciones de insolvencia en el mundo, nos estamos dando cuenta de esa dinámica de la propiedad intelectual y por eso quisimos invitar a un especialista como Felipe, que es una persona que ha tenido experiencia en otros países, en Europa, transacciones internacionales y que sin duda conoce muy bien el mundo del mercado de la propiedad intelectual en épocas de solvencia. Hoy, Felipe, te vas a encontrar con un desafío que es la propiedad intelectual en momentos de insolvencia y ahí aprovecho para entrar en lo mío, donde usted se va a dar cuenta que es un contraste muy complejo. Lo que vamos a plantear en materia de crisis son sobre todo retos de la propiedad intelectual porque no se trabaja como lo estás haciendo en este momento, sino que se destruye mucho valor. Cómo la propiedad intelectual es una herramienta en la recuperación empresarial. Él nos lo plantea como un activo y más que como un activo, como un portafolio de activos que conforman el patrimonio de las compañías. Nosotros vamos a plantearlo en el escenario de crisis y vamos a arrancar diciendo que hoy tenemos una realidad en el mundo. La economía actual nos dice que las empresas más valiosas del mundo fundan su modelo de negocio en la propiedad intelectual. Ya no estamos frente a la época de los terratenientes o la época de la maquinaria. Estamos en la época de la propiedad intelectual y las firmas más valiosas del mundo, Apple, Amazon, y de ahí para abajo todas, incluyendo las que hacen maquinaria, tienen más valor en la propiedad intelectual que en los activos materiales. Y eso nos lleva a que no solo sean las empresas, sino que los activos que componen su patrimonio y el patrimonio de toda la industria se cifra fundamentalmente en la propiedad intelectual. Entonces, tanto la actividad económica como los patrimonios tienen mayor asidero, tienen mayor peso en la propiedad intelectual que en la propiedad física. Y no solo eso en lo nominal, en lo económico, sino que también encontramos que cada vez la parte estratégica, el distintivo, la razón de ser de las empresas deja de ser los activos materiales para ser los inmateriales. No estoy diciendo nada nuevo, estamos diciendo lo que aparece todos los días en los periódicos y todos los días en las noticias. Y eso nos lleva a que las empresas que ya saben que el conocimiento es lo estratégico, todos los días diseñen nuevos modelos de negocio que inclusive desafían la regulación
y tienen como único objetivo monetizar. Por eso todos los jóvenes hoy de las startups, como las llaman ahora, o de los emprendimientos, se preguntan cómo monetizar mi conocimiento. Eso es la realidad del mundo. Y la realidad del mundo la tenemos hoy de manera brusca, frontal, expresada, cuando nos dice cuáles son las empresas que salieron fortalecidas de la actual pandemia. ¿Cuáles son las que están disfrutando hoy de su momento? Sin duda, las empresas que tienen como base el modelo de propiedad intelectual. No estoy diciendo nada nuevo, pero hay que arrancar de acá para sentir el contraste que nos plantea el escenario de insolvencia o de crisis empresarial. ¿Cuál es la situación de la propiedad intelectual en los escenarios de crisis y especialmente en Colombia? Vamos a hablar de Colombia, que es donde especialmente tenemos la experiencia y donde está nuestro auditorio, que son todos ustedes empresarios, practicantes, liquidadores, promotores, abogados, contadores. Hombre, lamentablemente, en Colombia, la realidad de la crisis y el procedimiento de reorganización contrasta de manera increíble con la realidad. La primera razón o la primera realidad es que los activos intangibles que son creados en la empresa no siempre o casi nunca constan en los estados financieros a raíz de las normas NIF. Las normas NIF nos dicen que los activos que ha creado la empresa, la marca que ha creado la empresa, la base de datos que ha desarrollado la empresa, no se hace constar como un activo en lo que antes llamábamos balance, ahorita llamamos estado de situación financiera. Ya arrancamos diciendo algo que no se parece a la lógica que venimos de decir, que los estados financieros pueden no revelar el activo más valioso de la compañía, ni en el inventario, que es otro estado de propósito especial. Segundo, muchos empresarios no tienen conciencia de lo que nos acabó de decir Felipe. No saben que tienen activos, no saben que hay que proteger los activos y por tanto no tienen conciencia del valor de los activos ni del portafolio de activos, que son todos en una conjunta explotación dentro de la actividad empresarial. No tienen conciencia del valor. Tercero, los planes de negocios de nuestras reorganizaciones se siguen cifrando en la explotación de activos materiales, olvidándose que hoy lo que más vale es el conocimiento del negocio, el modelo del negocio. ¿Por qué? Simplemente porque los empresarios no son conscientes, no hacen la diligencia debida de la que nos acaba de hablar Felipe y no saben, hombre, ¿tienen bases de datos? No lo sé. ¿Tienen invenciones? No lo sé. ¿Tienen conocimiento de decretos? No lo sé. Y sienten que por estar en un país del tercer mundo no tienen nada de eso. Entonces, lo más importante es, primero, no se revelan. Segundo, no hay conciencia. Tercero, no hay planes de negocio que moneticen esa realidad del mercado. Y cuando empieza a decaer la actividad empresarial, como no tienen conciencia, destruyen todo el valor en la medida en que se detiene la actividad o se empieza a rebajar. ¿Por qué? Porque una marca que vende cada vez menos, vale menos. Un software que va perdiendo clientes, que va siendo sacado de empresas que lo usan, vale menos. Y eso hace que los empresarios, al no tener conciencia, toman decisiones que van destruyendo su marca. Y eso nos lleva al más triste de los escenarios. A veces incluso se pierden sin que nadie se dé cuenta. Uno se encuentra liquidaciones acá en Medellín, en Bogotá, en Cali, donde se venden marcas con mercado, la función de mercado que nos dice Felipe, con mercado, con clientes que la reconocen y las venden en 500.000 pesos. Marcas que han vendido miles de millones de pesos, vendidas en 1.500.000 pesos. O en nada, porque han perdido todo valor de mercado. Entonces, mire, el contraste tan brusco entre una realidad del mundo que reconoce la propiedad intelectual lo más valioso y escenarios de crisis que nos hace olvidar por completo esa realidad y nos vuelve a llevar a escenarios de cuánto vale la bodega, hágame la hipoteca por la bodega, los inventarios que no valen nada, el capital disponible y se olvidan por completo de lo más valioso que puede tener una empresa en este momento, que es la propiedad intelectual. Esa es la situación. Y de ahí
el enfoque que le queremos dar a este foro. Ya Felipe lo dijo, pero no está de más, y voy a incurrir aquí en algunas imprecisiones conceptuales para los especialistas en propiedad intelectual, pero me interesa llamar la atención en esto. Las empresas pueden tener cualquiera de estos, ya lo dijo Felipe, distintivos, marcas, nombres comerciales, enseñas, son activos muy valiosos. Aquí se me escapa el nombre, creo que era la comarca, una marca de condimentos que se vendió baratísima y sigue siendo explotada porque tiene un mercado. Marcas de conjuntos musicales que se están acabando por el paso de los años. Yo defendí una marca de un conjunto musical emblemático aquí en Colombia, que hasta hace muy pocos años no la tenía registrada, y la registró porque la copiaron. Ese conjunto musical muy importante, con más de 40 trabajos discográficos, que logramos recuperar la marca después de 10 años de litigio en el Consejo de Estado. Hombre, esas canciones todavía funcionan todas. La marca, ¿cuánto vale? También nuevas creaciones, patentes, modelos de utilidad, que son unas patentes, como les dicen unas patentes simplificadas. Un invento no tiene que ser el gran invento, puede ser un mejoramiento. Los diseños. En alguna ocasión Felipe dio una conferencia y un artículo sobre el derecho de la moda y la propiedad intelectual. Medellín y Colombia tienen gran fortaleza en la moda, pero no somos conscientes de los diseños. Qué tan importante saber que hay otra forma de propiedad intelectual que son los diseños. Los secretos empresariales se mueren con las empresas. El saber hacer se muere con las empresas. En los derechos de autor, la gente piensa que hay que hacer la gran obra de arte. No. La obra literaria no tiene que ser meritoria, no tiene que ser el Quijote. Pueden haber obras literarias de menor trascendencia cultural, pero con la misma valía desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Hay un debate sobre unos recetarios, porque se debatía si los recetarios, que eran las recetas de una señora que tenía una empresa y tenía unos recetarios. Esos recetarios se los llevó un hijo. Y el hijo montó una empresa, él sí, montó la empresa con unos ingenieros químicos, desarrollaron las recetas a nivel industrial y es el hijo rico. De tal forma que la conciencia de los derechos de autor es lo que da la ventaja en la recuperación. Software, bases de datos, y esa tiene una viñeta. ¿Por qué bases de datos tiene una viñeta? Porque hoy en día lo que valen son los datos. La función de los datos en el posicionamiento, en la toma de decisiones, es cada vez más clara. Entonces, las empresas lo primero que tienen que hacer es reconocer los activos inmateriales, proteger las bases de datos para respetar los datos de los terceros y proteger su derecho. ¿Cuánto vale una base de datos de una empresa hoy? Así está en crisis, así se liquide, la base de datos sigue siendo un activo. Contratos de licencia. Un contrato de licencia que yo otorgue me da derechos. Si yo tengo 50 empresas a las que les doy licencia de un software, ese es un derecho sobre un activo inmaterial que le da valor a mi empresa. Contratos de franquicia, contratos de concesión. Si soy el beneficiario de esos contratos, también tengo valor. Aquí hubo una liquidación muy famosa donde se nos consultó porque el titular de la concesión para Latinoamérica, antes de liquidar, le transfirió la concesión a otra empresa. Y se dijo que lo que no estaba disponiendo de un derecho, sino que antes estaba liberando a la sociedad de una obligación. Hombre, si yo tengo la distribución de una marca emblemática para toda Latinoamérica, sin duda es un derecho. El señor despatrimonializó la empresa y el liquidador se encontró con el coco vacío. Entonces, hay que tener en esa debida diligencia la conciencia clara de que los contratos también son activos. Y vamos a decir sabemos que no es un activo de propiedad intelectual, pero sin duda es un activo inmaterial, es un derecho valioso, los dominios electrónicos. ¿Cuántos litigios hay diariamente en el mundo de los dominios electrónicos? Es un activo, si bien no es propiedad intelectual, es un activo personal, es un derecho personal, es un contrato que bien vale en un escenario de venta.
Y este que me llama mucho la atención porque hemos tenido 2 o 3 experiencias en casos de crisis de empresas con mucha trayectoria, con lo que llaman los administrativistas un K de contratación muy alto, que han ejecutado muchas obras con el Estado y que aunque están en insolvencia, saben capitalizar esa experiencia cuando viene una persona con muchos recursos, en un caso donde viene una empresa china, diciendo, tenemos los recursos, tenemos la maquinaria, pero no tenemos la experiencia acreditada en Colombia. Ese activo, que no es un activo de propiedad intelectual, pero sí es un intangible, fue lo que le permitió a esa empresa quedar en 3 licitaciones y recuperar su dinámica comercial. Les quiero mostrar la importancia de tener abierta la baraja de activos inmateriales para poder afianzar en ella la recuperación empresarial. Vamos ya a lo concreto. ¿Para qué nos sirve lo que estamos hablando? Nos sirve, primero, en la prevención. Las personas que tengan conciencia de la propiedad intelectual tienen que ser claros en estructurar debidamente su área de investigación, desarrollo e innovación. Y se pregunta, ¿inclusive pueden tener una sociedad distinta solo para actividades de esa naturaleza? Claro, la pueden tener, siempre y cuando sean sociedades de verdad, sean empresas operativas. Que una inversión sea en propiedad intelectual y otra inversión en el aprovechamiento industrial o comercial de esos conocimientos. Práctica recurrente a nivel mundial. No necesariamente tienen que estar todas las empresas juntas. Puede haber una empresa solo de investigación y desarrollo y otra empresa que se dedique a explotar industrialmente ese conocimiento. Y no solamente con fines tributarios. De hecho, los fines tributarios para mí son lo menos importantes. Algún inversionista en Estados Unidos decía que él no andaba preocupándose de los impuestos, sino de cómo ganar plata. Mucha más plata de la que le valen los impuestos. Entonces, lo que estamos planteando aquí no es para evadir impuestos, es para estructurar empresas que en su ADN son distintas. Una empresa de investigación, desarrollo y tecnología y otra empresa de aplicación industrial. Y eso además nos lleva a mitigar el riesgo de insolvencia. Cuando una empresa está en insolvencia, puede llegar a insolvencia la empresa que hace la industria, pero estará protegida la marca, la patente, los conocimientos para poder hacer continuidad en otros países. Hoy lo vamos a ver mucho. Ya están diciendo los grandes investigadores en materia de insolvencia que las multinacionales están dejando de apoyar a las empresas de base industrial que tienen en otros países. ¿Qué quiere decir? Que ellos, sabiendo que su conocimiento está en la matriz o en otra empresa, no tienen un riesgo en la insolvencia que corra en 1 o 2 países. Eso es muy importante. Pero parte de la base de que no es un fraude, sino que son verdaderas compañías, unas de inversión en intangibles y otra de inversión en industria. Eso es lo único que nos protege. Entonces, lo primero es, una buena estructuración sirve para prevenir una crisis que arrase con toda la inversión que hace un empresario en conocimiento. La otra fase, podemos pasarla, Valeria, ya más integrada con lo que es la práctica de la insolvencia, la financiación empresarial. Los activos inmateriales cada vez son más reconocidos como garantías admisibles e idóneas en el otorgamiento de créditos. No solamente por los bancos de alguna manera ya han perdido mucho terreno en la financiación empresarial porque ya hay capital inteligente. Capital inteligente es aquel que conoce la empresa y que acompasa sus rendimientos con la operación empresarial. Los fondos de inversión, los inversionistas de crisis, ya cada vez reconocen más la propiedad intelectual como un activo valioso. Los bancos no, o no sé, no creo, porque los bancos poco conocen de empresa. Hay que ir cada vez más a escenarios más sofisticados, y es lo que habla la superintendencia ahorita, del escenario o del ecosistema de financiación empresarial, donde los bancos poco tienen que decir. Pero también lo van a reconocer porque las normas actuales les permiten tener como garantía admisible. Entonces, primero, decir, los activos de propiedad intelectual, aún en crisis, son fuente de financiación. Una directa, ese slide nos quedó chiquito, directa porque, como lo dijo ahorita Felipe, se pueden prestar para rentabilizarse o monetizarlos. Si el empresario se esmera con una visión especializada y con un profundo conocimiento de su negocio en
rentabilizar sus activos de propiedad intelectual, lo puede hacer con licencias, concesiones o modelos colaborativos. Eso se puede hacer, siempre y cuando haya conciencia del modelo de negocio. Nos pasó en alguna reestructuración que hicimos de una superficie comercial o lo que llaman los gringos el almacén por departamentos en una ciudad que es Pereira. Y yo le preguntaba al cliente, ¿usted tiene una distribuidora o tiene un canal? ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia, Romeo? La diferencia es muy simple. Si usted tiene una distribuidora, no tiene nada de valor agregado. Si usted tiene un canal, quiere decir que este local tiene una forma de operar distinta a los demás y usted no tiene que comprar la mercancía para revenderla. ¿Qué logramos? A través de la marca y de la base de datos que tenía ese cliente y del enganche en el mercado, o sea, de la función de mercado, logramos que los clientes, nuestros proveedores, quisieran estar ahí, aunque no les pagaran. No tenemos plata para comprar, déjenos en consignación la mercancía, porque la marca es muy poderosa y la base de datos que nos reconoce es innegable. Buen trabajo de bases de datos, posicionamiento de la marca y la clientela empezó a fluir y nos entregaron toda la mercancía que costaba miles de millones de pesos en consignación. Esa empresa posteriormente fue vendida. Entonces les quiero mostrar cómo si uno se sienta a pensar y tiene un buen concepto de su negocio, un buen modelo de negocio, puede rentabilizar la propiedad intelectual. En ese caso fue marca y base de datos. La otra forma de financiación es la indirecta, sirviendo de garantía. La ley 1676 de 2013 nos dice que pueden haber garantías atípicas. Nos abre el espectro de garantías. Sin embargo, desde siempre se ha podido dar en garantía la propiedad intelectual, tanto las marcas como los derechos de autor. Lo que pasa es que ahora hay más posibilidades al diseño jurídico de especialistas en propiedad intelectual. Entonces, lo que vemos es, primero, efectivamente son fuentes de financiación directa e indirecta, e inclusive en escenarios de crisis puede ser más importante. ¿Por qué? Porque cuando yo independizo la propiedad intelectual de la actividad industrial, puedo preparar al deudor y al acreedor a un cambio de circunstancias. Si yo llevo las marcas a un patrimonio autónomo de garantía y cualquier otro activo de propiedad intelectual, y llega un momento en que el deudor no puede superar la crisis y se liquida, el acreedor beneficiario de la garantía puede seguir operando los activos de propiedad intelectual a través de un tercero, manteniendo su valor. Es decir, se puede preparar para el escenario de recuperación o para el escenario de colapso. Y eso lo hace ser un activo muy valioso para la financiación en la medida en que es versátil. Esa es una figura por explorar, pero ya se ha usado. Nosotros hemos entregado en garantía software, hemos entregado en garantías marcas, y cada vez más se verá porque lo que viene ahorita son insolvencias de empresas con activos muy valiosos en materia intelectual. Y finalmente, la propiedad intelectual cumple una función extintiva de las obligaciones en un escenario de crisis. La primera, pareciera romántica, pero no lo es. Primero, es una forma de pago directo, de entrega en dación en pago para extinguir obligaciones, sobre todo de proveedores y empresarios. ¿Por qué? Porque los bancos poco saben de negocios y no tienen la capacidad operativa para sacar valor de activos relevantes. Por eso cuando usted le entrega a un banco el mejor lote de la ciudad, para ellos vale poco. Porque ellos no saben de empresa, ellos no saben de negocios, ellos saben de tramitar créditos y cobrarlos. Pero los empresarios de verdad, la cadena de proveedores de un producto, puede encontrar mucho valor en la marca de uno de sus clientes y puede encontrar un factor de recuperación. Eso es lo que se llama, lo que la superintendencia está diciendo. Los acreedores tienen que pensar más en empresa que en crédito, tienen que pensar más en largo plazo que en la cobranza de hoy. Esa propiedad intelectual la están desechando. Y además, en esa forma de extinción tenemos que ver el decreto 560 que nos habla del descargue. Ahí va a tener mucho que decir porque nos dice que cuando el valor de la empresa en marcha sea menor que el pasivo, se aplicará el descargue sobre los pasivos que no alcancen a cubrirse. La pregunta es, para el descargue yo
debo tener en cuenta los activos inmateriales de esa empresa en marcha. Y eso me va a subir el valor de la empresa. Y eso me va a permitir extinguir más pasivos. Si hay una buena valoración de empresa y no como la que se hace ahorita en los escenarios concursales. Y la segunda forma es coadyuvar a la extinción de pasivos, inclusive cuando la empresa se inactiva. Es decir, la actividad física se inactiva, pero no la marca, no la patente. Hay empresas musicales, hay grandes productoras musicales que no han vuelto a sacar un solo producto más. Se dedicaron a explotar su portafolio de propiedad intelectual. La marca Atari, que era un juego electrónico de los años 80, todavía existe, genera regalías de ese juego y no volvió a sacar una sola consola. ¿Qué quiere decir? Inactivó su aparente operación comercial e industrial, pero se mantiene como empresa en marcha. Y eso es muy importante en las liquidaciones. Vamos a decir otro caso, la marca Kelme, que fue una marca de los años 80 y 90 de ropa deportiva en Europa. Esa marca fracasó o se acabó en Europa, pero sigue generando regalías porque es una marca posicionada en China. Entonces, eso nos muestra que inclusive en escenarios de liquidación y desaparición de la actividad empresarial, la empresa puede seguir en marcha, el activo puede seguir valiendo. Y si vale, puede venderse y pagar la mayor cantidad de créditos. Entonces, esa es la otra forma. Entonces, hemos dicho, la forma de prevención, la forma de financiación y la forma de pagos. Ahora, vamos a dar unas conclusiones que me parece de lo más relevante de este foro. Primero, hay que tener conciencia de la propiedad intelectual desde antes de la crisis. Todas las empresas deben ser conscientes. La crisis está cerca. Siempre un empresario diligente debe reconocer la crisis como un escenario natural de su actividad empresarial. Y en eso tiene que tener siempre en juego el plan de continuidad basado en la propiedad intelectual. Segundo, hay que protegerla. No solamente ser consciente, hay que protegerla y fundar ahí la estrategia. Tercero, formalizar los planes de continuidad. Hemos tenido empresas muy hábiles. Alguna tenía más de 10 establecimientos en Colombia con unas ventas muy técnicas. Cuando llegamos a la insolvencia, lo que hicimos fue que vendimos los establecimientos de comercio y los dejamos siendo concesiones. Y por cada establecimiento nos pagaron una prima y nos quedamos solo con la fábrica. Es decir, nos redujimos o hicimos un repliegue estratégico sin perder posición de mercado, ganando capital de trabajo para la industria y sobrepasando con ello la etapa de la insolvencia. Y el remate fue mejor. El cliente después vendió la marca a un tercero y se dedicó a hacer solamente uno de los procesos, pagando todo el pasivo y dejando una marca existente, posicionada y dedicando solamente a producir aquello en lo que era experto. Entonces, ese plan de continuidad que fue recogerse, evitó que se perdieran trabajos, evitó que se perdiera la marca y garantizó el pago de los créditos. Todo a partir del reconocimiento de la propiedad intelectual. Y finalmente, el gran remate al que hacemos el llamado, lo que queremos inducir de todo lo anterior, es que hoy los recursos económicos son escasos. Hoy la crisis es grande. Debemos fundar nuestros planes de salvamento, de reorganización, en el conocimiento, en los activos inmateriales y sacar de ellos no solamente competitividad como empresa, sino financiación y garantía para toda la sociedad. Ese es el gran llamado. Seamos más creativos, exijamos a nuestros gerentes a sacar todo el conocimiento a flote y a apalancar en él su recuperación. Muchas gracias, espero que esto haya servido de algo y quedamos pues ya en manos de Valeria. Bueno, muchas gracias a Romeo y a Felipe. Damos paso a la sección de preguntas. Vamos a iniciar con una pregunta que llegó previa al evento por parte de Adriana Madrigal. Dice, soy artista plástica, mis obras son originales.
Cuando vendo una obra, entrego el certificado de autenticidad al cliente. Igualmente, no repito obra para conservar la autenticidad de mi trabajo. ¿Es necesario realizar otro tipo de trámite para entregar una obra original? Si querés la respondo yo. No, en realidad, Adriana, no hay que hacer nada adicional. De hecho, en la legislación nacional no hay una obligación a cargo de los artistas o de los titulares de los derechos patrimoniales de autor sobre una obra plástica para la existencia de este certificado de autenticidad. Es algo más que se está dando en el mercado y es la tranquilidad. Es como cuando uno vende cualquier otro bien y pacta una cláusula de indemnidad y es para la tranquilidad del otro de que el bien es auténtico y que no se están infringiendo derechos de ninguna otra persona. Entonces, salvo que esté cediendo, porque el derecho de autor, y acá hagamos un pequeño paréntesis, el derecho de autor, como el derecho de autor, el activo intangible, pero también está el activo material. Entonces, una cosa es el cuerpo místico, que es el que está protegido por el derecho de autor y el que nunca se va a ceder, y el otro es el cuerpo mecánico. Entonces, cuando yo estoy entregando un ejemplar de la obra, estoy entregando el cuerpo mecánico sin ceder ningún otro tipo de derecho. Ahora, si lo que vas a hacer es que vas a ceder los derechos de la persona que adquirió esa obra, puede hacer de ahí una obra derivada, lo que, no sé, va a explotarlo en otra industria o la va a adaptar a otro tipo de obra, va a ser, no sé, una obra audiovisual inspirada en esta. Ahí lo que tendría que hacer sí sería un contrato formal en donde se estipule cuáles son los derechos que se están cediendo. Pero si lo único que está comprando es el ejemplar de la obra, ni siquiera es obligación la existencia de este certificado de autenticidad. Listo, Felipe, muchas gracias. Pues hasta el momento nadie más ha participado. Listo. ¿Qué es lo más importante? Y aprovecho para cerrar el asunto. Es derecho de crisis. Quiero agradecerle a todos los que están participando. Vemos que cada vez es más recurrente. Las personas nos acompañan con cierta recurrencia y nos gusta mucho que haya recurrencia porque muestra que hay un interés grande. Seguimos trabajando y recibimos muchas propuestas de trabajo. Seguimos trabajando en nuestro grupo de garantías mobiliarias y la forma en que están afectando positiva y negativamente la práctica en insolvencia. Próximamente, hoy nos están invitando a que hagamos una reflexión sobre las últimas dos sentencias de constitucionalidad del decreto 560 y la que se anunció hoy del decreto 772. Esa invitación que nos extendieron hoy, pues la vamos a acoger y los invitamos a que nos sigan planteando este tipo de invitaciones, porque es muy interesante no solamente hablar con personas de otras disciplinas jurídicas, sino otras disciplinas distintas a las jurídicas para enriquecer el discurso. En todo caso, Exacto. sigue muy... ¿Qué, Valeria? Aquí hay otra pregunta. Dice Duber Gómez. El CA de contratación, específicamente la experiencia como activo intangible valioso en la empresa de contratación pública, ¿está bien protegida a través del RUP o es necesario o existe otra forma de asegurar esto? No, ahí tengo que decirlo, yo fui el que puse el ejemplo antes de que me regañe Felipe, eso no es un activo de propiedad intelectual, propiamente, pero sin duda es un activo inmaterial de la compañía que le genera posicionamiento en el mercado. Yo lo puse como un ejemplo de lo amplio que puede ser el análisis, porque la práctica me llevó a mí a preguntar lo mismo que pregunta el señor Gómez, es, hombre, esto no es un activo de propiedad intelectual, pero vale mucho. Cuando nos visitaron los chinos y nos dijeron necesitamos una empresa y la suya tiene 42 años en el sector de la contratación pública, uno dice, puede que no esté protegido por la propiedad intelectual, pero hace parte de la trayectoria empresarial y sin duda es suficiente con el RUP. ¿Eso a qué llevó? A que hiciéramos un consorcio donde nosotros aportábamos el conocimiento y ellos superaban la insuficiencia financiera nuestra. Pero sí, es suficiente para la empresa con el RUP. La pregunta es, cuando la empresa, vamos a suponer, se liquide, ¿cómo hago para transferir ese CA de contratación, esa experiencia a un tercero? Y ya lo ha dicho la jurisprudencia, se puede transferir vía el titular de la experiencia si se hace parte de otra empresa. Entonces ahí es donde es importante documentar que yo soy el empresario que aunque la otra empresa colapsó, conserva la experiencia.
Eso sería parte del saber hacer y de los temas documentales, no de propiedad intelectual para que Felipe no se sienta agredido, pero sí de intangibles y de reputación a proteger. No, pero ahí también yo creo que uno le puede también dar un enfoque a lo que he llamado ese saber hacer, pues lo puede manejar como un secreto empresarial en la medida en que exista pues como toda una metodología detrás de esto que se pueda proteger y que se pueda mantener secreto, porque si no ese saber hacer que es público y que sería tan evidente, pues no. Pero si le podemos dar un enfoque de cierta no sé, confidencialidad, por llamarlo así, toda una trayectoria de trabajo, de una metodología que ha sido probada y todo eso, en la medida en que lo documentes y que tomes los protocolos para que se mantenga secreto y que está probado que te da una ventaja competitiva por todas esas pruebas de contratación que ya tenés, pues sí lo puedes proteger como un secreto empresarial. Yo creo que es así, y además hay otra cosa muy importante. El Instituto de Reputación ha dicho que la reputación es todo el portafolio en su conjunto. Entonces, si está el saber hacer, más los documentos de trayectoria, más una eventual marca, uno dice, toda esa documentación, sumado al K, te va a facilitar trascender inclusive la forma jurídica que colapsó. Claro. Listo, perfecto. Richard Pérez pregunta, ¿cómo se puede estructurar un flujo de caja que sea generado con activos intangibles que tienen como activos los generados por la propiedad intelectual? La pregunta es cómo estructurar el flujo de caja que sea generado con activos intangibles. Es decir, lo que nos hablaba Felipe, la función económica es de los intangibles es o los vendo o los exploto generando regalías. Si yo tengo contratos como nos ha pasado, contratos de licencia y una cierta colocación de licencias, puedo poner en mi flujo de caja una proyección de los ingresos por licencias nuevas y por regalías, como lo hemos hecho en estudios para obtener beneficios tributarios. ¿Qué hace uno? Vea, esta empresa tiene este activo, está colocando una licencia al año y cada licencia le genera por regalías y soporte el 15% del valor de la licencia cada año. Entonces yo puedo proyectar a través de eso del activo, que hay que valorizarlo y saber desde ahí cómo se hacen el otorgamiento de licencias, que dependerá mucho del tipo de empresa, y la forma en que se cobran las regalías, si es por actualización, por soporte, dependerá mucho del modelo de negocio y de la forma de contratación, y eso se proyecta en el tiempo. Y la pregunta es, ¿y cuáles son los requisitos que exigen las NIF para poder tener los activos intangibles como activos en el estado financiero? Sí, Hombre, vea, complemento. a nosotros nos tocó el cambio de norma de las normas generalmente, de los principios de contabilidad generalmente aceptados que permitían activar los bienes inmateriales y cuando dejaron por regla general de autorizarse, y nos tocó cambiar a la NIF y perder participación en el estado de situación financiera. Hay unas cosas, hay unos tipos de propiedad intelectual que claramente no se pueden activar, como las marcas, las bases de datos, los nombres de revistas. Imagínese usted decir que es la revista Semana y que no puede tener en su balance la marca de la revista Semana. Eso lo dice la norma de manera clara. Hace referencia a otro tipo de activos inmateriales, según el texto de la norma, más de patentes y de patentes de productos, no de procesos, como nos dijo Felipe, no de productos, y muy industriales o de infraestructura que sean identificables y claramente productores de renta. Esos son los que permiten activar. Pero en nuestra práctica ordinaria, que manejamos sobre todo signos distintivos, bases de datos, es un hecho, la norma de manera directa dice, esos no se pueden activar.